Bueno, buen día a todos. Buenos días. Mi nombre es Jordi Goula y tengo el placer de moderar esta mesa, lo cual agradezco mucho a los organizadores porque es un tema que creo que va a interesar muchísimo a todos ustedes. Aprovecho para decir que se les ha entregado una papeleta para que ustedes, mientras se va hablando se les sugiere alguna pregunta, ustedes la escriban, la den a una azafata y ella me la va a pasar a mí para al final poderlas poner aquí sobre la mesa y contestarlas. No voy a hacer ningún tipo de presentación, simplemente a mi lado Josep Ramoneda, periodista y filósofo, al lado Antoni Castells, catedrático de Hacienda Pública de la Universitat de Barcelona y exconseller d'Economia y Finanzas de la Generalitat, y en el otro extremo de la mesa Edward Hugh, que me pide que le presente como macroeconomista independiente, sobre todo independiente. Yo les voy a pedir, siguiendo orden alfabético, Castells, Hugh, Ramoneda, una breve introducción a este tema que da título a la sesión de ideas, modelos y valores, una pequeña entradita de 3, 4, 5 minutos y que expliquen un poco para que den el punto de entrada a las preguntas y al debate que seguirá después. Antoni, cuando vulguis. Muy bien, muchas gracias. Primero antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este fórum del auditor profesional. Y quiero también felicitaros por la iniciativa de que dentro de esta sesión del Fórum del Auditor Profesional, dentro de esta conferencia, de este fórum, pues hayáis tenido la idea de dedicar una mesa redonda a un tema que aparentemente parecería tan alejado de las preocupaciones de los auditores como es este de una sesión de debate sobre ideas, modelos y valores. Quiero decir que me parece oportuno. Me parece oportuno porque nunca como ahora yo creo que los problemas económicos, los problemas de fondo que tenemos tienen que ver en muy buena medida con cuestiones relacionadas precisamente con los modelos de sociedad y con los valores. Creo que estamos en estos momentos, en España en concreto, yo creo que nos encontramos con 3 crisis superpuestas, cada una de ellas evolucionando de una forma distinta, que a veces tendemos a confundir, y las 3 tienen que ver con esto. La crisis del euro, la crisis que procede de una unión monetaria incompleta, la crisis de las políticas de austeridad, es decir, de una determinada opción de política económica entre austeridad y crecimiento, donde Europa a partir del año 2000 toma un camino distinto que el que toman otros países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, con unos resultados, a mi entender, que saltan a la vista, es decir, con unos resultados malos. Y, en tercer lugar, con una crisis específica de la economía española, que es una crisis de competitividad. Es decir, una crisis de competitividad que hace que acabemos acumulando unos desequilibrios muy importantes en el terreno del sector exterior, en el terreno del endeudamiento, en el terreno de la pérdida de competitividad, lo cual nos conduce a tener que realizar reformas y ajustes muy duros. Formas y ajustes que antes se hacían de otra forma. Antes, cuando no teníamos el euro, pues lo que hacía España cuando tenía problemas de competitividad era devaluar. Esta no era una solución que resolviera el problema de fondo. No por esto nuestra economía en sus fundamentos mejoraba, pero nos permitía salir del apuro. Permitía restablecer los equilibrios y volver a empezar. Y al cabo de unos cuantos años volvíamos a devaluar. Hoy esto no lo hemos podido resolver así. Y si hemos querido seguir en el euro, solo lo hemos podido hacer a través de un remedio muy duro, que es a través de este eufemismo al que denominamos devaluación interna. Quiere decir, reducción dramática de las variables fundamentales de nuestra economía en términos de salarios y de ocupación. Bien, yo creo que en el fondo de estas 3 crisis están subyacentes
Problemas muy serios que tienen que ver precisamente con los modelos y con los valores. A nivel europeo, porque el problema de fondo que se produce es que estamos viendo hasta qué punto la integración monetaria tiene unos límites si no va acompañada de la integración política. Y esta integración política tiene unos límites muy serios también si no se produce sobre una base democrática. En Europa, efectivamente, en los últimos años hemos asistido a un proceso de transferencia de poder político muy importante, desde los Estados miembros a la Unión Europea. Si nos hubieran dicho hace 4 años, cuando en mayo del 2010 estalló en toda su fuerza la crisis de la deuda soberana, que al cabo de 4 años la cantidad de cuestiones que entonces decidían los Estados miembros serían decididas en Bruselas, hubiéramos dicho que no era posible. Sin embargo, ha sido así. Lo que ocurre es que, de momento, esta transferencia de poder político ha tenido lugar desde instancias estatales a instancias europeas de carácter intergubernamental. Yo creo que esto tiene unos límites muy serios. Los límites que estamos apreciando cada día. En primer lugar, una instancia intergubernamental es una instancia en la que los países, cada uno representa sus intereses nacionales. Por lo tanto, tiende a producir dinámicas de confrontación antes que dinámicas de integración, de avanzar juntos. Y tiende a crear en todos los países un tipo de lógica en virtud de la cual la responsable de todo aquello que es impopular es Europa. En segundo lugar, porque tiende a establecer una jerarquización entre los Estados, de Alemania sobre los demás. Y en tercer lugar, y este es el tema sobre el que me quería centrar, porque produce una fractura entre legitimidad y poder. Es decir, aquellos que han sido elegidos democráticamente no deciden, quien decide son instancias intergubernamentales o la Comisión, y aquellos que deciden no han sido elegidos democráticamente. Y yo creo que esta fractura hay que repararla. Es una fractura de modelo a nivel europeo que produce, es lógico, ¿no?, que acaba llevando esto a un gran distanciamiento de los ciudadanos respecto a la idea de Europa y respecto al funcionamiento del sistema democrático a nivel europeo. Segundo lugar, y ahora me refiero en el caso de España, los esfuerzos que se han realizado, los costes que tiene todo este proceso de reajuste, la devaluación interna a la que hemos asistido, los sacrificios que ha tenido que hacer la sociedad española para poder recomponer los equilibrios, aquello que antes hacíamos devaluando, yo creo que han conducido a una crisis muy seria, es decir, a una fractura del pacto implícito pacto social implícito sobre el que se asienta el estado del bienestar. Y lo ha producido porque los sacrificios han recaído fundamentalmente sobre la parte más débil de la sociedad. Han aumentado las desigualdades y ello ha ocurrido por 3 razones básicas. En primer lugar, porque el paro afecta sobre todo a los sectores más débiles de la sociedad. En segundo lugar, porque este proceso de devaluación interna y de ajustes salariales, como nos dan los datos que ahora han salido algunos recientemente, han afectado especialmente a las rentas más bajas. Y en tercer lugar, porque los recortes en el estado del bienestar a quien más perjudican es aquellos que dependen de una forma más exclusiva de los servicios que proporciona el estado del bienestar. De manera que ahí se ha producido una fractura muy importante en este pacto implícito social sobre el modelo de distribución de la renta que compartimos. Es decir, sobre aquello que unos sectores están dispuestos a aportar y otros están dispuestos o otros aceptan recibir para que exista una sociedad cohesionada, una sociedad que funcione, una sociedad estable. En definitiva, como decía Mark Blyth, ¿no?, en este libro reciente, El mito de la austeridad, decía: la democracia, en definitiva, es una gran medida que es muy útil para los ricos. Y es así, que exista una sociedad cohesionada en la cual se comparta un orden social determinado, un modelo social, es útil para el conjunto. Para aquellos que en el juego de lo que se aporta y lo que se recibe salen ganando de forma estricta en transferencias de renta, y para aquellos que aportan. Pero el juego global no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. De forma que hoy en España, para mí, desde mi punto de vista, es absolutamente fundamental reparar esta fractura, reparar esta quiebra en este pacto social implícito.
Y esto requiere altura de miras, esto requiere, yo creo, liderazgo político y capacidad de realmente proponer a la sociedad un proyecto, un modelo de sociedad que permita ver a la sociedad que los sacrificios han merecido la pena, porque al final del camino todos los sectores sociales estarán mejor y que todos ellos puedan compartir realmente este objetivo. Estas son las dos reflexiones que yo quería hacer en esta introducción inicial y naturalmente pues después... Perfecto, Antonio. Yo creo que has abierto aquí una cantidad de puntos ya una locura, para estar aquí hasta la tarde. Eduard, tienes tú la palabra. Bueno, buenos días a todos. Perdóname si me cuesta un poco coger el ritmo con hablar en castellano, porque soy nativo británico y estoy afincado aquí en Cataluña hace más o menos 25 años. Que soy macroeconomista. Yo venía aquí en esa misma sala por primera vez hace 4 años, en 2010, porque yo había mantenido un blog sobre la economía española desde 2004-2005 y había más o menos anticipado unas de las cosas que pasarían, sobre todo la recaída del 2010-2011. Entonces Alfredo Pastor en esa época fue tan amable de convidarme aquí para explicar un poco la situación que teníamos. Este año yo he hecho otro libro que está en castellano, que se llama Adiós a la crisis, donde explico en más detalle unas de las cosas que tocaré hoy y intento situar el lector en el entorno actual y el panorama que nos enfrentamos, que no es la misma panorama que en 2010. España ha hecho mucho esfuerzo, muchas reformas, ha avanzado en varios temas y la economía seguramente, siguiendo la línea de Antoni, aquí está más competitiva, pero a unos costes que también ha puesto sobre la mesa, pero todavía la situación no es lo más decimos, deseable, no es una situación de alegría, es una recuperación muy débil. Hay preocupaciones en general por todo el sur de Europa, eso no es un problema simplemente de España, incluso la zona euro, como decía Antoni, no ha arrancado, por ejemplo, como ha arrancado la economía americana. Entonces hay que poner sobre la mesa otra vez por qué está pasando eso precisamente en Europa en estos momentos. Antonio ha puesto el énfasis sobre las políticas económicas y en algunos puntos estaría de acuerdo, otros quizás que no, pero yo pondría también otro enfoque. Yo soy, como economista, yo me especializo en la parte demográfica de la economía, los procesos demográficos, los procesos migratorios, e intento entender el desarrollo de la economía desde esta vista. Y aquí hay dos hechos que son bastante importantes para entender la situación de aquí en general Europa y en España en particular. Uno es el envejecimiento de la población, que a la medida que desarrollamos esta sesión, supongo que entramos en ese tema por varias vías sobre la sostenibilidad del sistema de bienestar social, qué cambios tenemos que hacer, qué pasaría con las pensiones, etcétera. Y por otra parte, los procesos migratorios, porque España, además de tener una burbuja inmobiliaria, esa bombolla inmobiliaria en parte fue fomentada o
alimentado, eso es la frase, por una inmigración muy fuerte. Quizás en proporciones una de las migraciones más importantes en el mundo moderno desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ese proceso migratorio se ha invertido. Ahora, en vez de arribar cada vez más personas aquí en España, están saliendo cada mes personas, unos que son antiguos inmigrantes, otros que son jóvenes españoles. Me llamaron desde el Times de Londres esa misma semana para preguntarme sobre por qué habían tantos españoles allá buscando trabajo a Londres. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Y la segunda pregunta que me hacen es cómo influiría ese flujo de personas en el futuro de la economía española. Porque estamos saliendo del paso porque algunas personas ya no buscan trabajo aquí. Pero a medio plazo y a largo plazo, ¿cómo eso nos va a influir? Es una pregunta que pongo sobre la mesa. Y bueno, yo creo que con eso yo he dicho bastante del enfoque que pongo. Pero para simplemente rematar, yo estoy de acuerdo en ese sentido con Antonio. Esa crisis que no ha terminado del todo, la parte financiera está terminada, la crisis social e incluso económica de la economía real sigue con menor intensidad en la economía real, con más intensidad en la parte social, y los costes de esa crisis están mal repartidos. Están mal repartidos entre países dentro de la zona euro. Como todos sabemos, unos países han pagado mucho más e incluso otros están un poco beneficiados, para decir las cosas así, y dentro de los países, una persona en cada 4 aquí en España que busca trabajo no lo encuentra. Entonces, incluso allá está muy mal repartido el coste de la crisis. Muy bien, Eduard. Gracias, Josep. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este acto y poner delante vuestro algunas ideas y compartirlas después. Yo después de dos economistas me toca a mí, que soy digamos especialista en generalidades por partida doble, como periodista y como filósofo, ¿no? Por tanto, mi tendencia será a una reflexión algo más abstracta en algún sentido que la de mis dos compañeros de mesa. Y entre ideas, modelos y valores, que es el título de esta mesa, he escogido la última, los valores, ¿no? Porque es un tema recurrente y a mí me parece muy importante en un momento de cambio manifiesto, algunos le llaman paradigma, yo después explicaré por qué le llamo cambio de sistemas de jurisdicción, una expresión de un filósofo francés que se llama Michel Foucault. En estos momentos de cambio, la cuestión de los valores parece resonar mucho, ¿no? Es un recurso cíclico. Todos nos hacemos mayores y la crítica de los valores siempre tiene algo de melancolía generacional. Siempre a los mayores nos parece que los jóvenes son más disolutos, menos serios, menos solventes que nosotros. Bueno, una parte pues porque hacerse mayor es duro y uno tiende a mitificar el pasado, otra porque todos tenemos la pretensión de haber pertenecido a una generación única, y si esta es la generación del mayo 68 ya la locura es absoluta, porque más pensábamos que habíamos quemado el mundo y después ha resultado que el mundo no era como lo esperábamos, y finalmente porque de alguna forma hay que mantener una cierta autoridad, ¿no? Por tanto hay que ir con cierto cuidado con la crítica de los valores, porque a veces es que se han perdido los valores. No, yo creo que más bien si hay un problema es de overbooking de valores. Hay tantos valores que no sabemos cómo aclararlos por ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos tendencia a considerar valores aquellos que son los nuestros, como si los demás no tuvieran. Pondré un ejemplo un poco radical. Un
militante suicida de Al-Qaeda, un terrorista suicida de Al-Qaeda. Este señor tiene una montaña de valores, muchísimos más. Hay que tener muchos valores, mucha convicción de que hay algo que es lo bueno por absoluto para hacer una cosa tan salvaje como matarte a ti mismo matando a un montón de gente al mismo tiempo. Este señor tiene valores, no son nuestros valores. A nosotros nos parecen detestables, y les llamamos fanatismos. Bueno, pero es que este señor no podría, o otro señor no podría, por ejemplo, pensar que forma parte del fanatismo el joven que se va a la City de Londres a trabajar 22 o 23 horas diarias en algún establecimiento financiero, convencido de que la meritocracia es el bien absoluto y de que este valor es el que le promueve a hacer barbaridades que en algunos casos han llevado al suicidio o a la muerte. Pues cuidado con los valores, seamos prudentes con los valores. Hay los nuestros, hay los demás. Los nuestros no son forzosamente los más importantes, aunque sean los nuestros. Hay que tener mucha mesura en estas cosas. Los valores, en definitiva, se plantean de dos maneras. Uno es aquello que una sociedad en un momento determinado admite comúnmente como valores. Y otra es la pregunta del filósofo. ¿Existen unos valores universales? Muy brevemente contestaré a las dos. Es cierto, hay una cosa que se llama hegemonía cultural, ideológica y moral. Aquel que tiene la capacidad de, regular, de normativizar los comportamientos sociales. Esto hemos visto cómo ha evolucionado. Hace mucho tiempo esta capacidad estaba principalmente en nuestros territorios en manos de la religión. Después se hizo con ella en buena parte la política. Y ahora la tiene, la capacidad normativa, hasta que estalló la crisis. Desde principios de los 80 se había ido desplazando a manos del poder económico. Era el que tenía la capacidad normativa. La crisis ha hecho saltar este juego. Veremos ahora hacia dónde vamos y por dónde salimos. Porque la crisis en este sentido, todas las crisis son revelación, tienen un elemento revelador, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es esto, que en las sociedades se configuran unos espacios de veridicción, es decir, aquello que se establece como verdad compartida, que no quiere decir que esta verdad compartida sea una verdad de conocimiento, sino que es una verdad de obligación. Y a partir de aquí se van creando conflictos culturales, luchas ideológicas y algo que se ha llamado tradicionalmente la hegemonía ideológica y cultural. ¿Qué es lo que busca todo aquel que quiera controlar una sociedad, sea un político, sea de otro ámbito? Imponer sus valores a los demás. Si consigues que los demás sigan tus valores, tienes la servidumbre garantizada. Esta es la cuestión esencial. La otra pregunta, ¿hay valores universales? Porque esto que yo acabo de escribir, pues tendría cada uno sus características de países, de circunstancias, de cambios tecnológicos, no sé qué. ¿Hay valores universales? Para mí sí. Yo soy un kantiano. Y los kantianos creemos que sí, que hay verdades y hay valores universales. Es decir, que hay que estar atento al imperativo categórico, que es el que te dice piensa, habla y actúa como si lo que dices, propones o haces tuviera valor universal. No sé si se pueden alcanzar, no sé si realmente se puede probar que existen, pero me parece que es la actitud razonable. El problema es que esta actitud, que es una actitud que nació en Europa, hemos cometido el tremendo error de querer imponer la punta de pistola al resto del mundo. Y un sistema de valores impuesto a punta de pistola siempre será un sistema de valores en precario, y al imponer la punta de pistola o a punta de colonización se debilita a sí mismo, ¿no? Este es el contexto un poco teórico sobre la cuestión de los valores que quería plantear y un pequeño descenso a la realidad concreta actual. Los grandes cambios de la humanidad han venido precedidos siempre de un gran cambio tecnológico. En este momento tenemos un gran cambio tecnológico, que es de las tecnologías de la información, y viene otro, o estamos ya en otro, de consecuencias tanto más importantes en el sistema de valores, que es la de las tecnologías de la vida. Todo quedará pequeño cuando las tecnologías de la vida se extiendan, se implanten, hasta el punto de que nos podremos preguntar si Nietzsche tenía razón y si llegaremos a ver en el mismo planeta al último hombre y al superhombre. Esto sería tremendo, sería una fractura tremenda a la humanidad. En estos cambios de paradigma, los sistemas de valores se modifican y se mueven a una velocidad enorme. Las tecnologías de la información nos han acercado,
a todos, por tanto es mucho más difícil mantener valores propios y cerrados porque el contacto con los demás es permanente y enorme. Han provocado una aceleración extraordinaria que nos permite hacer muchas cosas más en mucho menos tiempo, lo cual seguro que tiene consecuencias sobre la propia bestia humana, sobre el propio elemento antropológico nuestro. Las cosas requieren su tiempo, escribir, trabajar, pasear, amar, divertirse. Si todo esto se acelera, no es impune, y nos han generado una relación distinta, que es de lo presencial y de lo virtual. Dicen los científicos que el hombre es un ser analógico. Bueno, pues un ser analógico que se le está situando en un territorio virtual. Todo eso supondrá un sistema de cambios de valores, incluso de modificaciones antropológicas básicas, a pesar de que es evidente que con todos los cambios surgidos a lo largo de la humanidad hay algunas cosas que forman parte de lo que podríamos decir las estructuras antropológicas nuestras que permanecen de algún modo constantes, o dicho de otra manera, que el progreso moral no existe. Lo dejo aquí. Molt bé, gràcies. Bueno, yo creo que son tres planteamientos que dan juego para muchísimo. Yo iba tomando nota de las cosas que iban diciendo y a mí se me ocurre, claro, cuando Toni Castells planteaba un aspecto que a mí, yo honestamente creo que es el gran problema que tenemos, uno de los más grandes problemas que hemos llegado a esta situación de desigualdad. Él llegaba a plantear el tema a través de lo que es la fractura del modelo europeo y hay que ver cómo se repara esta fractura. Yo la primera pregunta que me gustaría hacerle a Toni Castells es cómo ve él esta posibilidad de que se pueda, esta fractura que él planteaba y que nos está llevando a esta situación de desigualdad, que después yo ligaría con lo que decía Edward. Edward decía la crisis económica puede que estemos superándola, pero la crisis social todavía quizá no sé si hemos visto lo peor o podemos temerlo. Por tanto, yo empezaría por estas dos vías y después iré a otra pregunta también ligada a esto a Josep. Toni, ¿cómo lo ves tú esto de que se puede, cómo podríamos pegar esta fractura? ¿Qué sistema hay? Sí, yo creo que la crisis no es que nos lo descubra, porque ya lo sabíamos, ¿no? Pero nos pone ante la evidencia, en el caso de Europa, de dos fracturas para mí muy importantes. La necesidad de restablecer dos correspondencias muy importantes, digámoslo así. Uno es entre Estado y mercado. El ámbito en el que actúan los mercados o el ámbito en el que actúa el poder político tiene que corresponder más o menos al ámbito de integración de los mercados. Porque si no, la política, que son los instrumentos que nos damos colectivamente para incidir en la sociedad y en la economía, deviene ineficaz. Y esto pues, se puede plantear a muchos niveles. A nivel financiero, diríamos, hacen falta instrumentos de gobernanza global. Pero en Europa, sobre todo, donde hay una gran integración de los mercados, si queremos que los instrumentos de que disponemos sean eficaces, debemos disponer de un poder político a nivel europeo. Es decir, yo soy de los que creen que no hay mercado sin Estado. No hay mercado sin reglas del juego e instituciones que las hagan cumplir. Y esto es el Estado. No hay mercado sin Estado. Sin Estado hay la ley de la selva, el imperio del más fuerte, el juego de los monopolios, de los cárteles, de lo que queráis. Y acabamos con la corrupción. En Europa, si queremos que realmente el poder político sea efectivo, debe actuar cada vez más a nivel europeo. Esto plantea un problema muy serio, que es la transferencia de soberanía. Y todavía el sentimiento de pertenencia es a nivel nacional. Nos pensamos que seguimos teniendo soberanía a nivel nacional. Yo creo que es una vana ilusión. Esto ya lo descubrió Mitterrand en los años 80, cuando trató de hacer políticas fiscales expansivas solo en Francia. Yo siempre recuerdo aquella frase de Johannes Rau, que fue el presidente de Alemania en un momento de eurooptimismo, principios de los 2000, cuando la Convención de Laeken, la Constitución, y él decía: Europa no es la causa, sino la respuesta a la pérdida de soberanía de los Estados.
Los Estados ya han perdido soberanía frente a unos mercados que les sobrepasan por todas partes. ¿Queremos recuperarla? Hay que compartirla a nivel europeo. Por lo tanto, primera gran cuestión, hay que restablecer la correspondencia entre el ámbito de actuación de los mercados y el ámbito de actuación del poder político, que hoy en Europa es básicamente europeo. Segunda, esto se está produciendo ya, es lo que os decía antes. Hay una transferencia de poder político enorme desde los Estados miembros a Europa. Fijaos en 4 años. Pues, ¿quién nos iba a decir que aquí en los presupuestos nosotros pues, antes tenemos que pedir permiso y que para armonizar y todo lo que queráis? Pero ¿qué ocurre? Que de momento esta transferencia se ha producido a instancias sobre todo intergubernamentales y por delegación a la Comisión, no a un gobierno democrático europeo. Y esto plantea unos límites enormes. Yo soy muy pragmático. Si esto es un primer paso para llegar a un gobierno democrático europeo, bienvenido sea. Si se pretende que esta sea la estación de llegada en una Europa gobernada por un Consejo de Gobiernos, donde manda el que más poder tiene, es decir, Alemania, pues esto no es estable. No es estable por las razones que os he dicho y sobre todo porque fractura la relación entre el ámbito en el que se ejerce el poder político, Europa, y el ámbito en el que ejercemos la democracia, que es todavía nacional. ¿Queremos arreglarlo? Pues hay que restablecer también esta segunda correspondencia. Tenemos que poder ejercer la democracia a nivel nacional, europeo. En parte esas elecciones pueden ser un cambio, ¿eh? Cuidado, yo les doy más importancia de que parece. Por primera vez hemos tenido una confrontación de legitimidades. Y esto es importante. Pero esta es la tensión que subyace. Si el presidente de Europa, si la señora Merkel tuviera que ganarse sus votos en toda Europa, pues seguramente plantearía las cosas de otra manera. Y me parecería magnífico que fuera la presidenta de Europa, antes ella que otros candidatos nacionales. Pero quiero tener derecho a votarla. No quiero es que llegamos a la paradoja de que las medidas de ajuste que se tienen que aplicar en España, las condiciones bajo las cuales se producen ayudas, son aprobadas por el Bundestag y no por el Parlamento español. ¿Cómo queréis que entonces los ciudadanos no se distancien de la idea de Europa y de la idea de la democracia? De manera que esta es para mí la cuestión fundamental y yo realmente creo que es muy, muy importante avanzar en reparar esta fractura, la doble fractura, ámbito de actuación del poder de la economía, mercados, y el ámbito de actuación del poder político. Yo soy de los que creen que los mercados funcionan mejor cuando hay un poder político, sí señor. Yo soy de estos. Quiero que funcionen y para que funcionen bien, para que sean competitivos, en aquello que son buenos cuando son competitivos, tiene que haber un Estado, un poder político. Y soy de los que creen que cuando hay un poder político o tiene una legitimación democrática o es muy difícil que funcionen las cosas. Yo no, si queréis entre vosotros, queréis apuntar algo más o añadir a lo que ha comentado Tony. Eduard. Sí. ¿O queréis añadir algo a lo que ha dicho Tony? No, bueno, yo incorporaré lo que he recaptado. Yo lo quería decir, el planteamiento es una situación difícil, lo que plantea, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Castells, pero claro, si ves por dónde va el río, el río desde la época de Thatcher y de Reagan está yendo precisamente hacia lo que es la desregulación, es decir, a dar vida propia y a crear monstruos, ¿no? Verdaderos Frankensteins que hemos visto y que ahora pues parece que están más calmados, pero que no sé si pueden salir cualquier día de estos y tengamos un susto nuevo. El planteamiento, yo me iría al planteamiento que decía antes o que apuntaba Edward Hooke. Claro, aquí lo que decimos es decir, estamos un poco mejor, hombre, sí, lo estaba explicando el conseller, estamos un poco mejor. Yo creo que las noticias de ayer son buenas en el paro, pero sobre todo son muy buenas en algo que se comenta poco. Sabéis que FUNCAS hace un panel con los 17 servicios de estudios, gabinetes económicos privados de este país. Bueno, pues yo lo sigo cada 2 meses, es bimestral. Y esto es interesante porque vas viendo cómo evoluciona. Bueno, pues esta gente llevan 5 bimestres, que están aumentando las previsiones de crecimiento para este año. Sí, para mí, el que me digan ayer, no, es que le hemos subido ahora, este último que salió ayer, pues lo hemos subido al 1,2 este año. No, a mí lo que me interesa es que hace medio año pensaban que esto iba a crecer un 0,6, un 0,7. Y que estamos en
en una situación de autoalimentación, decir, bueno, que esto vemos que va yendo pues a algo mejor. Pero esto yo creo que lleva un peligro implícito, que es lo que planteaba o que apuntaba Edward Hooke. Es decir, a medida que se vaya resolviendo la crisis económica, no será rápido ni de hoy para mañana, ni para todos. Aquí va a haber una presión social, un temor social. ¿Qué pasa si yo veo que mi cuñado pues ya ha encontrado trabajo y yo no lo encuentro? ¿Qué pasa si veo que mi vecino está mejor y yo no? ¿Qué pasa si...? Claro, hay toda una situación que va a crear una situación social, yo creo, difícil. Me parece que ibas a apuntar por aquí. Me gustaría que lo explicaras. Sí, yo entraré precisamente por eso de los mercados, si puedo, porque sí. Yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero Antonio refería a los mercados en bienes y servicios, ¿no? al market economy. Los mercados financieros es otro fenómeno. Y ahora, cogiendo lo que has comentado, yo creo que me hace recordar un poco esa frase de Herman Van Rompuy, the driver asleep at the wheel. El conductor del coche tiene tendencia a dormirse al volante. Es que hemos ido rapidísimamente de una situación de crisis financiera muy aguda a una situación de relajación de los premios de riesgo. Incluso esa frase que ha entrado en el vocabulario durante 3 años ya casi ha desaparecido otra vez y estamos durmiendo otra vez. Pero no hemos aprendido nada, que ese viento puede girar en cualquier momento. Y puede girar en contra o en favor, depende. Y no se puede extraer, porque yo hablo día a día con inversores, ninguna conclusión sobre el hecho que están apostando por los bonos griegos, incluso los bonos griegos en ese momento, los bonos españoles, los bonos italianos, los bonos portugueses. Eso, a mi parecer, es una apuesta porque el Banco Central Europeo hará unas políticas monetarias determinadas hacia finales de año o a principios del año que viene. Entonces, tenemos que tener muy claro la diferencia entre el funcionamiento de los mercados de trabajo, de bienes y servicios, etcétera, y los capricis o cambios de tendencia en los mercados financieros. Tenemos que entender hoy en día bastante el funcionamiento de esos mercados porque, por desgracia, ser un país endeudado te hace prestar mucha atención. Los alemanes no tienen que prestar tanta atención porque no están endeudados. Ese es un lujo que tienen los alemanes. Ahora, yo creo que estamos bailando un poco aquí entre lo conjuntural y la situación a más tiempo, más vista. Yo creo que este año y esos años es un momento muy importante para hacer una grande reflexión sobre dónde vámonos. Porque hay 3 cosas que desde la revolución industrial han ido juntos: crecimiento poblacional, crecimiento económico y aceleración del cambio tecnológico. Durante 10.000 años antes, apenas había cambio tecnológico, muy lento. La población estaba estacionario y el crecimiento económico muy poco. Por eso hablamos de la época de crecimiento económico moderno. Por ese siglo, y precisamente aquí en Europa estamos en un punto de inflexión, porque en todos los países fuera de Francia y Gran Bretaña, por su natalidad diferente, en todos los otros países la población en edad de trabajar está empezando a bajar. Es el punto de inflexión, cosa que pasó a Japón en 97. Y hay mucho debate en ese momento sobre si esos 2 hechos pueden ser relacionados con uno u otro tipo de crisis que puede surgir, pero no entraré en eso hoy. Pero yo creo que estamos en un cambio de paradigma porque a partir de ahora
la población gradualmente empezará a bajar en todos los países europeos. El crecimiento económico no será nunca jamás lo que era antes y es posible, en teoría, que empiece a dar números negativos de aquí a un tiempo. Depende de la productividad, como dices, pero la productividad no es siempre tan fácil a conseguir. Es muy fácil decir y mucho más difícil conseguir. Pero la tecnología, por contrario, acelerará aún más, ¿no? Entonces, ese para mí es un cambio de paradigma. Estamos navegando en aguas desconocidas. Síntoma de eso, estamos en un ciclo económico. La economía va en ciclos. Ese ciclo que los Estados Unidos empezó en 2009, Europa ha empezado en más o menos a finales de 2012, principios de 2013, es posible en todo ese ciclo que los bancos centrales no serán capaces de subir tipos, cosa históricamente inaudita. Ese crecimiento de un 1% o 1,2 o 0,7, yo no doy demasiado, yo creo que será 1,2 o excepto, perfectamente puede ser, pero no le doy mucha importancia por la situación excepcional monetaria y fiscal que vivimos. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento subyacente es muy bajo, muy bajo. Y estamos para vivir con eso durante mucho tiempo. Al final, llego a tu punto. La crisis social. Eso quiere decir, hay dos crisis, entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, y entre los más jóvenes y los de nuestra edad. Hay una fisura generacional que está dando resultados políticos que todos podemos ver en todos los países del sur de Europa en ese momento. Los jóvenes se sienten mal representados en general, mal escuchados y mal atendidos. Y son pocos. Entonces su peso político no estamos en los años de 68 o la crisis de España en 81, donde habían esas grandes colas de jóvenes fuera de las oficinas de INEM, si era INEM, yo he visto las fotos de esa crisis. Los jóvenes son mucho menos proporcionalmente, menos que nunca. Y entonces se sienten frustrados porque no encuentran la forma de hacer valer su voz. Y por otra parte, hablando de la consecuencia de no hacer más cosas, para bajar más rápido el paro, porque yo doy mucho más importancia a bajar el paro que al crecimiento económico en ese momento, es un fenómeno que se llaman los economistas del sector histerisis, que es más tiempo una persona sea sin trabajo, menos posibilidades tiene en el futuro para recuperar sus antiguas capacidades, de menos sirve. Entonces, si estamos bajando al último año, mayo por mayo, más o menos hemos bajado el paro un punto. Y estamos en un buen momento, recordamos. Todos los años no serán como este año o el año que viene, porque estamos a la punta alta del ciclo. Eso es una cosa. Entonces, si vamos con este ritmo, llegado al 2020, los parados serán un 18-19% de la población todavía. Eso es un desastre. Es un desastre por sus consecuencias en la sociedad. Y entonces, alguna cosa yo creo hay que hacer. Yo le volia... Sí. Sí. Yo recogiendo comentarios de los dos, ¿no? Por un lado, efectivamente yo comparto la idea de Toni Castells de que hay una crisis profunda en el sistema institucional europeo que se puede expresar de una manera. Es la crisis del Estado-nación convencional. Es decir, durante 200 años, estoy ahora diciendo así con palabras gordas, Europa se ha organizado y en los mejores momentos de la democracia ha tenido un espacio propio, natural, que era el Estado-nación.
Pero de pronto resulta que este Estado-nación ya no sirve. Demasiado grande para unas cosas, demasiado pequeño para otras. Y este momento Europa está viviendo el problema de las crisis del Estado-nación. Con ello tiene que ver el debate independentista en Cataluña y con ello tiene que ver el debate europeo de la escala. Alemania es un país muy importante, pero Alemania sola sería bastante poca cosa en el mundo que viene, digamos, ¿no? Por tanto, hay aquí un problema de reajuste de gran envergadura y estos reajustes, cuando se produce un salto cualitativo como el que se ha estado produciendo en estos últimos años, las cosas que vienen de lejos tardan en evolucionar y se hacen políticas antiguas durante mucho tiempo todavía y se razona en términos de Estado-nación cuando los Estados-nación ya no sirven y se crean fantasías como, por ejemplo, pensar que Europa puede ser un Estado-nación de una escala superior, cosa que es completamente falsa porque no se dan las condiciones culturales, sociales básicas para que sea así. Se tiene que inventar otra cosa, pero no, lo que seguro que no será es un Estado-nación de escala superior. Por lo tanto, aquí hay un problema capital, ¿no? En este mismo sentido, algunos de los comentarios de Edward. Claro, la cuestión, a mí lo que me sorprende, porque es seguir manteniendo las inercias del pasado cuando el tiempo ya ha cambiado, es que en este momento el discurso político principal sea el discurso del crecimiento y del pleno empleo. Oiga, ¿no se han dado cuenta de que el trabajo está camino de convertirse en un bien escaso? Y por tanto, la pregunta no es otra. La pregunta no es cómo organizamos la sociedad a partir de un cambio fundamental. El trabajo, que había sido elemento central de la legitimidad del sistema, que te garantizaba las condiciones de vida dignas para poder vivir. De pronto, primero, es un bien escaso, por tanto, por el trabajo ya no se podrá asegurar las condiciones de vida dignas a la mayoría de la población y segundo, aún tenerlo, en muchos casos no garantiza unas condiciones mínimas de vida. Esta es la cuestión. Es decir, el futuro del trabajo, a mi entender, es el tema central. Y en cambio se sigue repitiendo, vamos a crecer un poco más, vamos a crear un poco más de empleo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta estas cotas que decías para dentro de 10 años que serán absolutamente inaceptables? Decimos en inglés a cracked record, un LP vinil que tiene una marca que va moviendo sobre el mismo... Rayado, un disco rayado. Por tanto, es este retraso, ¿no? Estas inercias y esta dificultad enorme a adaptarse a procesos de cambio que son muy profundos, ¿no? Yo creo que hay un paradigma que se abre para poner una fecha, todas las fechas son problemáticas, en el año 79 y que desplaza la hegemonía ideológica al crecimiento económico y a una concepción del individuo como ser autosuficiente, capaz de luchar a brazo partido con los demás para su supervivencia, con una manifiesta destrucción de todo lo que es social, y de toda relación comunitaria que se ha agotado, sencillamente que se ha agotado. Y entonces o hay alguna respuesta a otro o puede pasar algo muy grave, que es que se produzca la ruptura, no la tradicional oposición derecha-izquierda que permite gobernar y dar vida a una democracia activa, sino que se produzca una oposición élites y gran mayoría de la ciudadanía. Y si ocurre eso, la democracia es insostenible. Porque tarde o temprano las élites reaccionarán y el ejército siempre se pone del mismo lado. Por tanto, yo creo que estos son los problemas de verdad de este momento. Es decir, qué hacer con el trabajo y cómo evitar que se produzca una fractura que haga el futuro de la democracia imposible. Antoni, déjame que haga un paréntesis, solamente un paréntesis, que ahora hablaré de Josep. Ahí estaba mirando un dato significativo de la última EPA. Solo apunto esto. Porcentaje de paro, analfabetos, 55%. Porcentaje de paro de gente con educación primaria, 42%. Porcentaje de paro de gente con estudios superiores, 15%. I dius, un dia, que bé, només un 15%. Ojo, 15%. Segueix, Antoni.
No, que un 15% es una barbaridad, ¿no? Claro, la tasa de paro de Estados Unidos, recordad, Bernanke dijo, no voy a retirar las medidas de impulso expansivo hasta que el paro no esté por debajo del 7%. 7%. Y ahora está por debajo ya. Y Janet Yellen lo está retirando, está empezando a retirarlas. Por cierto, medidas que han sido mucho más potentes que en Europa. Mucho más potentes. Pues en Europa el Banco Central, que es el que ha tratado de sostener las cosas, cuando se critica tanto al Banco Central. Pero finalmente el Banco Central, claro, ha bajado los tipos de interés, nos hemos situado en aquel punto en que es muy difícil bajarlos más porque están prácticamente en cero, el zero lower bound, vosotros decís, ¿no? Y en Estados Unidos también. Pero después de esto, en Estados Unidos Bernanke inyectó quantitative easing por todas partes. Es decir, el resultado es que 6 años después, 4 o 5 es igual, desde el aumento del balance del Banco Central Americano, de la FED, es el que había por 3,5. En Europa por 1,6. Inglaterra también 3,5. Y Japón más o menos. De manera que la política de expansión monetaria aquí, a pesar de que el Banco Central es el único ha sido inferior. Y no digamos la de expansión fiscal. En Estados Unidos, el señor Bernanke dijo, y el gobierno federal hizo, oye, tenemos que bajar el déficit. Claro, está al 12%, claro que lo hemos de bajar, pero piano, piano. Y Oliver Blanchard, chief economist del Fondo Monetario, decía, la reducción del déficit es una maratón, no un sprint. ¿Y en Europa qué ha ocurrido? Que el año 2010 se dijo, la consigna ya no es fiscal estímulos 2009, sino déficit cero, consolidación fiscal. Y algunos países lo tenían que reducir, evidentemente. ¿Cómo no lo iba a reducir España si estaban en 11,2? Pero a nivel europeo, ¿era posible o no hacer una política de expansión de demanda? Sí lo era. Y no se hizo. El resultado salta a la vista. 4 años después, Estados Unidos está creciendo, casi al 3, ahora lo están revisando, y Europa no. 4 años y medio después, Estados Unidos ha reducido el déficit del 12 al 4, al 4,5, y en Europa los países que tenían siguen teniendo. Este es el resultado. De forma que el paro, hombre, pues es que el 15 es mucho. Y ahora resulta que es... Entonces yo creo que cuando hablamos del paro, esto es lo que te quería decir, cuando hablamos del trabajo, tendríamos que hacer un esfuerzo para situar la cuestión a 2 niveles. Uno es el nivel de fondo, estructural, hacia dónde vamos. Y esto cuesta mucho percibirlo cuando lo estás viviendo. Es la reflexión que pide Josep con toda la razón y que decía antes Edward, ¿no? Y tiene razón. Es decir, a medida que va ocurriendo no eres consciente del cambio estructural, tecnológico y del papel que deberá jugar el trabajo, ¿no? Me decía el otro día Josep Oliver, un buen amigo y profesor de economía, y oye, es que ahora la cuestión es que la Siemens está haciendo fábricas con 0 trabajadores. Y no es de manera que, o bien, decía él, o bien se avanza hacia la idea de poner cotizaciones a la seguridad social a las máquinas, o no sé cómo vamos a pagar las pensiones, ¿no? Y es un debate importante. Esta es una cuestión, de acuerdo. Pero luego tenemos la otra. En España, ¿por qué tenemos un paro del 25%? ¿Por qué cuando estábamos creciendo al 4%? Y en Cataluña, fijaos, yo siempre pongo el ejemplo, cuando crecíamos el 4% y en Cataluña teníamos el mínimo histórico, creo que era el primer trimestre del 2006, 6,2%, bastante menos que la media comunitaria, bastante menos. En aquel momento, en Andalucía y en Extremadura, el paro era del 15%. 15%. Y no había la más mínima movilidad del factor trabajo, y mientras tanto se recibían en Cataluña 1.200.000 inmigrantes. Hombre, ¿qué falla aquí? Hay algo que falla, ¿no? ¿Cómo es posible que mientras hay economías, partes de España que están creciendo, toda España al 4, haya zonas donde se mantenga un paro estructural del 15%? Cuidado, sin contar el paro encubierto del empleo público en algunos de estos sitios. Y luego, segunda cuestión, ¿cómo es posible que en Cataluña se pase del 6,2%, mínimo histórico, en el año 2006, al 16% en un plis-plas, en 3 años? Quiere decir que el empleo que se había creado era con pies de barro y en unas condiciones de pies de barro. De manera que planteémonos el problema estructural,
Pero el problema estructural es para todo el mundo y nosotros tenemos un problema específico, ¿eh? Y no por el hecho de que la enfermedad de fondo sea estructural o nos tengamos que prevenir respecto a posibles enfermedades que van a venir, no tenemos que tratar de la forma más seria posible, rigurosa, la enfermedad que tenemos nosotros y que se nos es propia. Y ahí pues sigue habiendo una cuestión en la cual yo creo que falta una valentía enorme para coger el toro por los cuernos. Problema real para en España. Los españoles tenemos que conformar con sí, ya lo sabemos, aquí siempre habrá 25. Hombre, digámoslo a los jóvenes estos que ven su futuro como lo ven y que los mejores de ellos se pueden plantear, los mejores y los que no, es igual, irse a Inglaterra, claro, porque si no, ¿y aquí qué voy a hacer? Sí, porque esa es una parte del problema. Los que tenían falta de movilidad antes todavía lo tienen. Claro. Los que se mueven son los que antes encontraban trabajo. Ese es otra parte del problema. Okay. Tienen demanda en otros sitios. Si me permitís, quedan unos 10 minutos y han pasado aquí un montón de preguntas. Muchas gracias. Siento que todas no las voy a poder hacer circular. Por tanto, hago una selección por mi cuenta y riesgo. Josep Ramoneda, una pregunta dirigida a ti. Dice, ¿los valores defendidos por los partidos y grupos antisistema pueden llegar a hacer variar profundamente o incluso eliminar el sistema político tal y como lo conocemos? ¿Revolución social a la vista? Vamos a ver, claro, los valores promovidos por los grupos llamados antisistema, primera cuestión, yo rechazaría el uso de la expresión antisistema por una expresión excluyente, es decir, es pretender que la política es el espacio que determinan, para decirlo de una forma rápida, PSOE y PP y con la extensión de CiU, PNV y poquita cosa más. No. La política, en principio, es un derecho de cualquiera y cualquiera puede ejercer la política y nadie se lo puede impedir mientras no infrinja las leyes. Por tanto, lo de antisistema a mí me parece un mecanismo de exclusión que no hace más que favorecer la idea de que hay un núcleo cerrado que escupe a los demás y, por tanto, favorecer la idea que antes yo he dicho, que me parecía extremadamente peligrosa, de una separación creciente entre élites y ciudadanía. Segundo, los grupos estos que se les llama antisistema, y ya digo, yo no les llamaría, o se les llama también para descalificarlos populistas. ¿Populismo qué quiere decir? Plantear cosas que a sabiendas de que son imposibles que se puedan cumplir. Y muchos grupos de estos lo hacen, sin duda. Pero bueno, ¿qué hizo el actual presidente Rajoy en la campaña electoral previa a su elección? Pues prometer, entre otras muchas cosas, un descenso de impuestos que sabía perfectamente que cuando llegara al poder lo podría ejecutar. Esto también es populismo. Por tanto, entonces, de estos grupos a los que se llama populistas, pues hay una gama muy diversa y es muy difícil ponerlos en el mismo punto. A mí lo que me parece significativo en este momento es lo que tienen de sintomáticos. ¿Sintomáticos de qué? De que están apareciendo en la sociedad unos valores. De poco sirve leer el programa de estos partidos, porque a ninguno de ellos les han votado. En fin, exagero un poco, quizás les han votado por el programa. Les han votado por un malestar de un mundo muy jerarquizado a partir de una concepción del mundo cada vez más horizontal. Y este es su éxito. Hay un dato que es muy interesante. En los sondeos de opinión postelectorales queda claro que el elector medio de Podemos se sitúa a la derecha de Izquierda Unida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sencillamente que Podemos es el fruto del fracaso del PSOE. Y principal y fundamentalmente es el fruto de la incapacidad del PSOE de ocupar el espacio de la izquierda que ocupaba tradicionalmente. Y cuando uno no es capaz de ocupar un espacio, siempre lo ocupa alguien. Entonces, a mí lo que me parece es que es sintomático de que hay que cambiar las cosas, de que hay que ver, organizar y abrir la política para que el número de los que se sientan excluidos sea mínimo.
A estas alturas, ir mucho más allá no me parece que sea realista, digamos, ¿no? Entre otras cosas porque muchos de estos movimientos, como que son sintomáticos, desaparecerán al mismo ritmo en el que han subido. Pero sí que hay una cosa interesante, que es que yo me atrevería a decir que en los años 90 y primera década del 2000 la utopía cambió de lugar, cambió de lado. Es decir, la utopía en el sentido de que creer que todo es posible, de que no hay límites, pasó del lado del capital financiero, que se lo creyó y nos llevó al desastre al que hemos llegado. Y en cambio, los movimientos sociales actuales, ¿qué es lo que piden? Piden límites, límites para preservar la dignidad de las personas, que es muy distinto. O sea, de algún modo, respecto a otras generaciones, la utopía ha cambiado de lado. Gracias. Vamos a ver, pregunta para Antoni Castells. Dice, la injusta distribución de la riqueza y el aumento de desigualdades puede requerir unos cambios en el propio sistema económico, y la fiscalidad puede y debe reequilibrar estas desigualdades. Claro, claro, por supuesto. Es que yo creo, ha ocurrido una cosa muy interesante en los últimos meses, y más que meses, ¿no? Años, quizá desde hace un par de años, ¿no? Que es que el problema de la desigualdad se ha situado en el centro del debate económico, de una manera muy clara. Ahora ha habido una explosión que ha tenido una gran divulgación, que es el libro de Piketty, ¿no? Capital en el siglo XXI. Y esto se ha hablado mucho en el mundo anglosajón, que es la caja de resonancia siempre para estas cosas. Se le ha dado pues una gran importancia y en todas partes se ha dado el libro de Piketty. Es de un gran interés. Pero yo recuerdo que hace ya 2 años, me parece que es 2 años o más, Rajan, que fue el chief economist del Fondo Monetario y ahora es el gobernador del Banco de la India, hizo un libro importantísimo ya, apuntando hasta qué punto en la base de la crisis financiera había un problema de desigualdad. Es decir, lo que él explica, Ryan, es aumenta las desigualdades de una forma muy fuerte en Estados Unidos, las desigualdades primarias, las que surgen del mercado, para que la gente cuyo nivel de renta ha bajado siga teniendo nivel de consumo, aumenta el endeudamiento de una forma espectacular. Y este endeudamiento es el que acaba conduciendo a la catástrofe. La burbuja, iba a decir bombolla ya, como decía Edward, la burbuja en parte está originada por la desigualdad en la renta primaria. Cuidado. Y esto lo vemos en todos los indicadores, ¿eh? Esas series históricas que hacen. Hay una web muy interesante que se llama Chartbook of Inequalities, creo que es de Tony Atkinson, un gran profesor inglés, y allí lo hace para todos los 25 países. Y es espectacular cuando se ve de qué forma, a partir de mediados de los 70, empiezan a aumentar las desigualdades. Está en la base de los problemas económicos. De manera que, ¿cómo os diría? El compromiso para reducir las desigualdades es un compromiso moral. Para mí lo es. La sociedad no tiene que aceptar determinados niveles de desigualdades, pero también tiene un fundamento económico. Y finalmente, está en la base de un problema muy grave. Yo creo que no hay orden social que aguante si no hay un amplio consenso en la sociedad sobre lo que yo llamaría un pacto implícito en la distribución de la renta. Un pacto implícito, lo que Rawls le llamaba aquello del velo invisible. Un pacto implícito, es decir, aceptamos que la distribución de la renta, que a todos nos conviene, pues es esta. Y esto quiere decir que los más ricos pagan más de lo que reciben y los más pobres reciben más de los que pagan. Y esto nos va bien a todos. Sin esto es muy difícil que resista el orden social y el orden económico. Es muy difícil. Entonces, este modelo yo creo que es el que hay que reconstruir porque la crisis lo ha roto. ¿Y qué implica este modelo? Un pacto social sobre la fiscalidad y el estado del bienestar. Quiere decir, el mundo mejor que todos estamos dispuestos a aceptar no es aquel en el que el estado del bienestar es infinito y lo hace todo y nos lo da todo gratis desde que hemos nacido hasta que nos morimos. No, esto no es posible. Pero el mundo ideal en el que todos queremos vivir tampoco es aquel en el que no se pagan impuestos. Pues mire, no. No. Ni en el que la presión fiscal en España es la más baja de la Unión Europea. Pues mire, no. Posiblemente no. ¿Estamos dispuestos como sociedad a hacer este pacto? Porque esta es la base. ¿Esto lo tiene que hacer la sociedad espontáneamente? Pues naturalmente que no. Esto exige liderazgo político. Claro, sin liderazgo político los agentes sociales pueden estar muy bien dispuestos, pero alguien les tiene que convocar, tiene que levantar la bandera y tiene que decir, y así
será mejor para todos. Lo que hacían, hay aquellos grandes líderes que eran capaces de arrastrar detrás de sí a la mayoría de la sociedad. Un comentario breve antes de que me haces. Muy breve, porque te voy a hacer la última pregunta a ti. Ya lo sé. Que una pregunta retórica en relación con tu pregunta, ¿no? Hay una diferencia, no es para contestar, hay una diferencia entre un antisistema y un indignado, porque yo personalmente me considero indignado con muchas cosas y muchas cosas que está hablando Antonio sobre. Ese es simplemente un comentario. Y sobre la desigualdad y la política monetaria, yo creo que todavía estamos lamentando que tenemos un Banco Central que no puede actuar como un Banco Central. Es lamentable. Pero además hay que encontrar a faltar todos los bancos centrales un nivel de creatividad y imaginación en su política monetaria, porque el dinero lo hacen llegar a las bolsas, a las primas de riesgo, pero no a la buchaca de los más pobres. Y hay un economista australiano que se llama Stephen King, que tiene unas propuestas muy interesantes que cómo puede cambiar para hacer llegar ese dinero donde tiene que llegar. Y lo dejo. Perdón. Pues la última pregunta, que es para ti, diríamos que es como un salto cualitativo a lo que comentaba Toni Castells. Él hablaba del pacto social, y esto sería un pacto social intergeneracional. Y te preguntan, ¿la demografía española actual garantiza el sistema de pensiones público a medio plazo? Pero garantiza, pero no garantiza el nivel. Eso es muy breve, ¿no? Porque la reforma que se ha hecho es un sistema de sostenibilidad. Y de hecho yo estoy de acuerdo que lo que entra es lo que sale. De un momento vamos saliendo, hablamos de políticas populistas, ¿no? de antisistemas, no sé si son pro o antisistemas, pero yo encuentro una política de vaciar el fondo de la reserva de la seguridad social para no inflar déficit o no explicar a los pensionistas que las pensiones tienen que bajar y no subir un 0,25, una de las propuestas más populistas que yo personalmente he visto. Pero la lógica, es por eso que la lucha para que se queden más personas y que se trabajan más personas aquí en España es tan importante, porque no serán máquinas cotizando a la seguridad social, serán personas. Y es así de fácil. No hay un sistema de pensiones no colapsará, porque no hay un sistema para colapsar. Hay una entrada y una salida, y la salida siempre irá en función con la entrada. Entonces, más personas cotizando, más pensión. Y vamos malo en ese sentido. Discúlpame los catalanismos, pero es 25 años aquí. Vamos un poco malo en ese sentido en ese momento. Molt bé, pasamos ya un poco de la hora que teníamos aquí. Quería dar las gracias a Josep Ramoneda, a Toni Castells y a Eduard Hug. Yo creo que ha sido muy interesante, podríamos estar aquí muchísimo rato, pero se acabó. O sea que gracias a ustedes por la atención también. Y yo decía...